abuelo estuvo en el asedio de Leningrado. Algo demoníaco se alimentaba de la gente de allí. Recuerdo que no era mucho más que un niño, sentado en la casa de mi abuelo Dmitri. Fumó un cigarrillo tras otro, arrojando las cenizas en una vieja bandeja de plata en forma de estrella roja. Como muchas de las posesiones que poseía, esta parecía tener 100 años. Nubes de humo gris se elevaban alrededor de su rostro. La tensión de muchos años parecía pesar sobre él, y sus hombros caídos, su voluntad de vivir rota. ¿Me vas a contar la historia?, yo pregunté. Me dijo que lo haría la noche anterior. Su rostro marchito y arrugado no me miró. Se quedó mirando el diario que sostenía en su mano izquierda mutilada. Algo que todavía poseía del asedio de Leningrado. Vi gotas de sangre antigua y negra salpicando la cubierta encuadernada en cuero. Miré con horror dónde solían estar sus dedos meñique y anular, viendo la piel suave y brillante sobre los muñones. Sus ojos, tan hundidos y descoloridos, comenzaron a lagrimear. Agarrando su larga barba blanca, se levantó y empezó a caminar. Después de unos minutos, se sirvió un poco de vodka y tomó algunos tragos sin expresión alguna. Luego volvió sus brillantes ojos azules hacia mí. Su flaco cuerpo temblaba de excitación y terror. Una mirada lejana cruzó por su rostro. Te lo diré, dijo con un marcado acento ruso, luciendo derrotado. Te lo contaré como le dije a tu padre y a tus tíos. Un hombre necesita saber. Necesita saber qué hay ahí fuera. Todo comenzó con artillería disparada a lo lejos. Escuché un fuerte estruendo, una serie de proyectiles estallando muy juntos y luego el silencio. Corrí de regreso al apartamento y se lo conté a mi madre y a mi padre. Yo era solo un adolescente entonces, tenía 13 años en ese momento, pero sabía lo que significaban las explosiones. Los alemanes vienen, dije, sin aliento por la carrera. Mi padre asintió sombríamente. Dmitri, debemos conseguir tanta comida como podamos antes de que cierren los mercados, dijo mi padre. Esperábamos esto. Habían llegado informes sobre el rápido avance de la Wehrmacht alemana por el campo. Los refugiados que huían de ciudades y pueblos al oeste de nosotros, habían hablado de horrores que al principio parecían leyendas urbanas increíbles, hasta que cada vez llegó más gente con historias similares. Un superviviente de la República Soviética de Bielorrusia me había dicho que los alemanes obligaron a todos los hombres, mujeres y niños de la ciudad a entrar en un gran granero. Luego lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Si la gente intentaba salir corriendo del edificio en llamas, los alemanes los matarían a tiros con rifles automáticos. El refugiado dijo que solo sobrevivió porque en ese momento estaba recogiendo setas para su familia. Pero se habían llevado a su mujer, a sus 3 hijas y a su madre de su casa. Las metieron a todas en un granero con el resto de la gente del pueblo y encendieron la hoguera. Dijo que había salido del bosque cerca de uno de los infiernos y vio a soldados alemanes riéndose y repartiendo licor mientras gritos agonizantes e inquietantes resonaban en las llamas. Un olor a chuletas de cerdo chamuscadas y a pelo quemado llenó el área. Otros refugiados hablaron de fosas comunes, que se movieron durante días después de que los cuerpos fueron depositados en ellas. Dijeron que los alemanes rápidamente intentarían disparar a cada persona en la cabeza, pero a veces fallaban o solo rozaban el cráneo. Sin embargo, los alemanes siempre fueron eficientes y la víctima aturdida era empujada hacia adentro y enterrada viva. Necesitamos avanzar hacia el centro de la ciudad, dijo mi padre, mirando a mi madre con sus fríos ojos gris acero. Quizás podríamos mudarnos al departamento de tu hermana. Mi madre asintió. Mi tía vivía casi directamente en el centro de la ciudad, el lugar que, con suerte, sería capturado en último lugar. Miré por la ventana de la cocina. Los refugiados corrían por la calle, caminando y cojeando en grandes y sucios grupos. Llevaban bolsas de comida y ropa o empujaban carros de madera rodantes llenos de sus posesiones vitales. Todos ellos se alejaron de las áreas alrededor del perímetro de la ciudad y se dirigieron hacia el centro de Leningrado, detrás de las fortificaciones. A lo lejos oí explotar más proyectiles de artillería. La Wehrmacht parecía estar acercándose. Mi padre y mi madre tomaron bolsas y las llenaron con nuestra escasa comida, chaquetas y ropa. Ciertamente no éramos ricos,
pero tendríamos suficiente para comer al menos durante unos días. No lo sabía entonces, pero el asedio que comenzó ese día de septiembre de 1941 duraría casi 2 años y medio y mataría a más de 1 millón de personas. Cuando la ciudad fue liberada en 1944, solo 700.000 personas todavía vivían y permanecían en Leningrado, una ciudad de casi 4 millones de habitantes apenas unos años antes. Nos mudamos al apartamento de mi tía, un pequeño apartamento de 2 habitaciones no lejos de la Catedral de San Isaac. Las cúpulas doradas en forma de cebolla brillaban y brillaban durante el día, pero el resto de la ciudad parecía gris y cansada. Mi tía y su marido apenas tenían más comida que nosotros para alimentarse a ellos y a sus 2 hijos. Los adultos intentaron racionarlo, pero después de 5 días de pequeñas comidas y un hambre persistente, se acabó lo que quedaba de comida. Un oficial del Ejército Rojo fue de puerta en puerta en nuestro primer día en el departamento de mi tía, asignando tareas a la gente. Me dijeron que ayudaría a ensamblar metralletas PP-40 para los soldados sustitutos reclutados entre los civiles de la ciudad. A mi padre, mi madre, mis tías y mis tíos les dijeron que fueran a ayudar a cavar trincheras alrededor del centro de la ciudad. Habíamos trabajado en condiciones de hambre durante un par de meses como este. Mi madre y mi tía salían e intentaban desenterrar raíces comestibles o recolectar hierbas y pasto para un guiso. Tenía hambre constantemente. Era como si una criatura mordiente se hubiera metido en mi estómago. Lo único en lo que podía pensar era en comida, todo el tiempo, comida. Los adultos habían regresado con mucho dolor y llagas en los pies hinchados. Dijeron que tenían que permanecer en charcos de agua estancada en momentos en que cavaban trincheras, y ayudaban con las fortificaciones. Solo podía esperar que terminaran mucho antes de que comenzara el invierno y los vientos cortantes y la nieve. En un día templado de noviembre de 1941, subí las estrechas escaleras del edificio de apartamentos de mi tía, abriendo el pasillo al 3er piso. Miré por una ventana y vi que ya había llegado la noche, cubriendo el cielo con una nada negra y nubes grises y sucias. Llevaba consigo las cartillas de racionamiento de mi madre y mi padre, ya que había cogido nuestras escasas porciones diarias de pan de aserrín de camino a casa desde el trabajo. Una puerta se abrió a mi lado y vi a uno de mis vecinos mirando por la rendija. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Su rostro demacrado y fijo se transformó en una sonrisa amistosa. Levantando una mano, me saludó y me pidió que parara. Lo había visto 1 o 2 veces antes. Mi padre me había dicho que se llamaba señor Kozlov. Era un trabajador, incluso después del periodo de hambruna que todos habíamos soportado. Todavía se mantenía erguido y alto, con músculos gruesos y manos llenas de callos. Chico, lo llamó con complicidad, ven aquí un momento. Sospechando, me acerqué a la puerta. Olí algo delicioso flotando desde su apartamento. Mirando hacia el pequeño horno de leña en la esquina de su cocina, vi un guiso burbujeante. El vapor se elevaba en nubes fragantes provenientes del brebaje. ¿Qué es ese delicioso olor?, pregunté, ya enganchado. Eso es carne. El hombre asintió felizmente. Tengo una conexión con el mercado negro de carne, susurró. ¿Te gustaría probar un cuenco? Quizás podamos encontrar formas para que tú me pagues, digamos. Asentí rápidamente y él me indicó que entrara a la cocina con un gesto de su enorme mano. Antes de cerrar la puerta, lo vi revisar ambos lados del pasillo en busca de algo. Me acerqué a la olla como en un sueño. Vi bocados gruesos y frescos de carne mezclada con zanahorias, repollo y apio. Olía a cielo. Mi estómago gruñó fuertemente. El gobierno le había dado a mi familia pan cortado con aserrín, y eso era todo lo que realmente habíamos comido, además de pasto y hierbas. El pan de aserrín tenía un sabor crujiente y amaderado y me dolía el estómago cada vez que lo comía. El gobierno soviético había recortado nuestras raciones de pan de aserrín 6 veces en el último mes y medio, ya que les había resultado tan difícil atravesar el cerco alemán y finlandés de la ciudad. Me volví hacia el señor Kozlov. Por el rabillo del ojo, vi algo que brillaba con un color plateado opaco mientras giraba hacia mí. Instintivamente salté hacia atrás, mi corazón latía con fuerza.
Estaba usando un trozo de barra de acero de unos pocos pies de largo como un garrote, tratando de abrirme el cráneo. «Quédate quieto, muchacho», gritó, balanceando la barra hacia adelante y hacia atrás. Cruzó el aire tan cerca de mi cara que pude sentir la brisa que despedía al pasar silbando. Miré a mi alrededor en busca de un arma, pensando que ya había terminado. ¿Cómo podría luchar contra este hombre enloquecido que era más fuerte que yo, y estaba armado con un garrote de metal? Pero en ese momento, escuché el grito estridente de un bombardero en picada estuca sobre mí, tan cerca que sonó como si fuera a volar directamente hacia el edificio. El señor Kozlov se quedó helado, con los ojos llenos de pánico, como los de un animal atrapado. Hubo un destello de luz y un rugido. Pensé que me quedaría sordo y ciego. Las paredes comenzaron a derrumbarse a mi alrededor mientras pilares de llamas se elevaban, lenguas de fuego lamiendo la madera con avidez. El señor Kozlov dejó caer la barra, abriendo y cerrando sus manos temblorosas. Miró hacia arriba y una viga del techo cayó sobre su cabeza. Escuché el crujir de huesos. La sangre se esparció en todas direcciones mientras su cráneo colapsaba. Su cuello se torció y se rompió bajo el peso mientras se desplomaba, y la viga lo empujó hacia el suelo. Nubes de humo negro entraron en el apartamento en columnas sofocantes. Los infiernos ardientes detrás de ellas las hacían destellar y parpadear con una luz naranja. Una sirena empezó a sonar cerca y luego dos más empezaron a sonar desde más lejos. El estridente zumbido de la sirena antiaérea subía y bajaba en ecos melancólicos. Tosiendo y farfullando, intenté salir del apartamento, pero las empalagosas columnas de humo me dieron la vuelta. Fui a la habitación equivocada y allí, en el suelo, vi 3 cadáveres humanos desnudos, todos boca arriba. Se tomaron tiras de carne de brazos, piernas, torso y mejillas. Los huesos de debajo se asomaban a través de la carne mutilada, relucientes y blancos debajo de los cortes irregulares. Me atraganté, con arcadas, pensando en el guiso que había estado tan cerca de comer. Me di vuelta y traté de correr, tanteando mi camino a lo largo de la pared y agachándome para tomar bocanadas de aire limpio. Pero sabía que si no salía lo antes posible, me asfixiaría o me quemaría vivo. Encontré la manija de la puerta que daba a la salida del departamento. El frío metal tocó mi palma y la giré, tropezando y cayendo. El pasillo todavía no estaba en llamas. Los apartamentos del lado del señor Kozlov habían recibido un impacto directo. Un humo negro se filtraba por detrás de las puertas. Me preguntaba sobre mi familia. Estaban a solo 3 apartamentos de distancia. Miré en esa dirección y vi que la puerta de entrada se había convertido en una cortina de llamas. Gritos horribles se filtraban desde las puertas cerradas de los apartamentos. De repente, la puerta del apartamento de mi tía se abrió de golpe. Un humo oscuro y asfixiante invadió el pasillo. Tosiendo y farfullando, retrocedí. Miré detrás de mí y vi que las escaleras todavía estaban intactas. Una columna humana de llamas salió disparada del apartamento de mi tía. Vi a mi madre correr, con el pelo en llamas y el rostro derritiéndose y ennegreciéndose. Gotas de grasa licuada se deslizaron por su nariz, goteando aceite ardiente sobre sus pies. Ella emitió un sonido bajo, quejoso y ahogado mientras ardía. Luego dejó de moverse y se balanceó sobre sus pies. Sus ojos comenzaron a salirse de sus órbitas. Ella cayó sin fuerzas hacia adelante, aterrizando sobre su rostro. Lentamente, abrió y cerró los dedos unas cuantas veces, apretándolos y relajándolos. Entonces el último de sus movimientos se detuvo. Nuevos chillidos y gritos de dolor y terror se filtraron desde los apartamentos a mi alrededor. Tapándome los oídos con las manos, corrí. Después de eso, nunca volví a ver a mi familia. Las condiciones rápidamente se volvieron más espantosas después de los bombardeos. Antes pensaba que era malo, pero rápidamente me di cuenta de cuánto peor podía llegar a ser. El canibalismo se volvió rampante. Los cadáveres cubrían las aceras y las calles. Las personas que morían a menudo permanecían en el lugar donde habían caído durante días, a menos que alguien tomara el cuerpo para comérselo. Se consideraba afortunado ser enterrado en una fosa común. Simplemente no había suficientes personas sanas para retirar los cadáveres de las calles, casas y apartamentos. Después de todo,
Casi todo el mundo estaba enfermo o moría de hambre, o ambas cosas. Los padres ya no permitían que los niños pequeños salieran solos, porque desaparecían en el aire y luego aparecían en el mercado negro de carne. Algunas personas intentaron quitar el papel tapiz de sus apartamentos y comerse la pasta. Otros comían hierba o intentaban hervir zapatos y cinturones de cuero para comérselo. Los insectos, ratones y ratas se convirtieron en manjares, y cualquiera que tuviera saltamontes o grillos podía venderlos por un precio elevado. Comí tantas ratas que aprendí a pensar en ellas como pequeños pollos asados, para poder asfixiarme. Después de la muerte de mi familia, me enviaron a vivir a un orfanato comunitario en el centro de la ciudad. Muchos niños ya habían perdido a sus padres a causa de enfermedades, hambre, bombardeos o suicidios. Sin embargo, no se le dio ningún margen de maniobra. Incluso se envió a niños de tan solo 6 años a ensamblar armas o ayudar a cavar trincheras. Guardé las cartillas de racionamiento de mi madre y mi padre. Tampoco nunca informé de sus muertes. Sabía que podía seguir reclamando sus raciones, tal vez indefinidamente. Me desperté en un catre en la oscuridad. Mi fina y andrajosa manta apenas me brindaba protección contra el frío cortante. Mirando a mi alrededor confundido, me pregunté dónde estaba por un largo momento. Y entonces los acontecimientos de los últimos meses se derrumbaron sobre mí. Sentí los agudos dolores de hambre subiendo como puñaladas desde mi estómago. Me pasé la mano por el pecho y sentí las costillas sobresaliendo. Mi piel estirada como un tambor sobre los huesos que sobresalían. Sobre una mesa cercana había una pequeña lámpara de aceite. Caminé lentamente, tratando de no chocar con el catre de nadie más. No pude ver mucho más que siluetas, pero lo encendí y me preparé para dirigirme hacia el baño. Como no había electricidad ni agua corriente, el baño consistía en grandes y apestosos cubos de madera en los que todos hacíamos nuestras necesidades. El olor que desprendían de ellos era atroz, como orina podrida y heces calientes mezcladas con el hedor de la enfermedad. Una mano me agarró del hombro. Salté. Al darme la vuelta, vi a mi madre parada allí, con la piel quemada hasta quedar crujiente. Ahora olí algo nuevo, algo así como carne quemada y napalm. Dimitri, susurró lentamente. La piel ennegrecida de su cuerpo se agrietó cuando se inclinó hacia adelante. Vi riachuelos de pus amarillo translúcido y chorros de sangre oscura parcialmente coagulada que descendían de las heridas. Retrocedí y derribé uno de los cubos. Sentí que el calor cubría mis zapatos mientras el lodo licuado y rancio se derramaba sobre mí. Levantó los brazos hacia mí, como un niño que pide que lo carguen. Madre. Yo pregunté. Madre, ¿eres realmente tú? Por favor, ayúdame, dijo con los labios agrietados y sangrantes. Duele. No tenía idea de cómo ella todavía estaba viva. Algo se sentía mal en la situación. No había manera de que alguien en esa condición pudiera estar vivo, y mucho menos caminando y hablando. Miré más allá del cuerpo quemado, juzgando mis posibilidades si intentaba correr. Dimitri, por favor. ¿No reconoces a tu propia madre? La figura empezó a reír, un sonido como un grito ahogado de muerte. Parches de piel muerta y ennegrecida comienzan a caer del cuerpo de la abominación, balanceándose como hojas de otoño mientras lentamente caen hacia el frío suelo de piedra. Los jirones de tela destruida se disolvieron alrededor de su torso y piernas. Observé con horror cómo la carne seguía disolviéndose. Debajo vi algo demoníaco e inhumano. Su rostro parecía al revés, con músculos relucientes recorriendo sus mejillas. Su nariz parecía la de una serpiente, solo 2 grandes agujeros que dejaban entrever lo profundo de los conductos sinusales. Las venas azules y las arterias rojas latían. Sus ojos brillaban de un extraño color dorado, llenos de una luminosidad interior que palpitaba al ritmo de los latidos de su corazón. Llevaba una túnica negra que cubría su cuerpo demoníaco. Su rostro se torció en una sonrisa rictus de mente mientras corría hacia mí. Llegó a una velocidad sobrehumana, un borrón de movimiento oscuro. Instintivamente, agarré el asa de uno de los cubos que tenía cerca de mis pies. El mango estaba resbaladizo por los desechos humanos. Cuando me alcanzó, lancé el cubo con todas mis fuerzas hacia su cara demoníaca.
Su sonrisa pareció vacilar por un momento cuando la madera se estrelló contra el costado de su boca. La mierda y la orina explotaron en un asqueroso geyser. El cubo se rompió en 1000 astillas. Sentí que mi cara se salpicaba con los desechos. Se metió en mi boca y mis ojos. Escupiendo y con arcadas, corrí. Gritando de terror, terminé despertando a todos los demás en el dormitorio. Me miraron con pánico y curiosidad. Solo puedo imaginar lo que vieron, un niño joven con los ojos desorbitados cubierto de excrementos. Pero cuando fueron a investigar el baño, lo encontraron vacío, excepto por un montón de mierda explotada en las paredes y el techo, por supuesto. Durante los siguientes 2 días, me sentí constantemente observado. Sentiría ojos recorriendo mi nuca. A veces podía vislumbrar un rostro rojo y reluciente mirando desde un callejón o la ventana de un apartamento, con sus ojos brillando como 2 atardeceres. Sabía que necesitaba salir de la ciudad lo antes posible. Pero simplemente no había otra manera que no fuera el avión. Incluso con las cartillas de racionamiento de mi padre y mi madre, seguí muriéndome de hambre. Las raciones de pan se redujeron aún más a medida que la ciudad se quedó rápidamente sin alimentos. La gente empezó a volverse loca de hambre y algunos fueron procesados por arrancar carne de cadáveres con los dientes desnudos en público. Había llegado al punto en el que comencé a mirar con nostalgia todos los cadáveres que cubrían la acera de camino a casa desde el trabajo. Solo podía imaginar cuánta carne contenía un solo cuerpo humano. En este punto, haría cualquier cosa con tal de sentirme lleno durante 5 minutos. Una noche de esa misma semana, mientras pasaba junto a las cúpulas en forma de cebolla dorada de la Catedral de San Isaac, el cadáver de un niño cerca de mis pies se movió de repente. Su mano se torció. Miré sus labios azul cianótico y sus ojos abiertos y fijos, una sensación de asombro y horror subiendo a mi pecho. Luego parpadeó. Salté hacia atrás y grité cuando su mano se deslizó y agarró mi tobillo. Sus ojos empezaron a brillar con esa horrible luz dorada. Su sonrisa se extendió, desgarrando la carne de las mejillas del chico con un sonido suave, y a su vez desgarrador. Sangre fría y coagulada goteaba de la herida. «Tengo hambre, mucha hambre, Dimitri», dijo la abominación con voz de niño. «No le darás de comer a un niño pobre y hambriento». Antes de que pudiera reaccionar, su cabeza se sacudió hacia adelante y su boca cortada se abrió de par en par. Sentí un dolor ardiente en mi mano izquierda. Mirando hacia abajo, vi que me había arrancado 2 dedos de un mordisco. La agonía subió por mi brazo en oleadas horribles y desgarradoras. Grité pidiendo ayuda y retrocedí. Había otras personas cerca y vinieron corriendo. Me encontraron tirado allí, llorando y abrazando mi mano mutilada. El cadáver de un niño muerto a solo unos centímetros de distancia. Después de eso, decidí que necesitaba salir de Leningrado por cualquier medio necesario. Decidí que lo mejor que podía hacer era ir al norte, donde los finlandeses sitiaban. Definitivamente no iba al sur, donde esperaban los nacionalsocialistas. Salir de la ciudad no fue una tarea fácil, especialmente con una mano parcialmente sin dedos palpitando y todavía rezumando sangre. Pero no quería arriesgarme a pasar una noche más aquí. Pensé que si lo hacía, me despertaría y encontraría esa abominación parada sobre mí, lista para arrancarme la garganta. Tuve que sortear a los centinelas del Ejército Rojo para llegar hasta el ejército finlandés. Conocía la ciudad mejor que nadie, habiendo vivido allí toda mi vida. En la oscuridad de la noche, pasé sigilosamente por edificios de apartamentos lúgubres y casas medio destruidas. Por suerte, el primer centinela que encontré estaba durmiendo, con una botella vacía de vodka casero a sus pies. Llegué al borde de la ciudad y vi innumerables trincheras que se extendían frente a mí. Miré al centinela y vi que tenía un rifle colgado del hombro. Me acerqué de puntillas al hombre y decidí tomar su arma en caso de que la necesitara. Roncaba ruidosamente y su rostro demacrado se contraía mientras soñaba. Con mucho cuidado, comencé a levantar el rifle de su cuerpo. Ya casi le llegaba a la cabeza cuando el hombre despertó. Se levantó sobresaltado y abrió los ojos de golpe. Vi una luz dorada saliendo de ellos y él agarró mi mano derecha con fuerza. «Se van tan pronto», gritó con voz ronca. Me alejé,
pateando y luchando. El rifle cayó al suelo de tierra de la trinchera con un ruido sordo. Me abalancé sobre él. La abominación vino hacia mí, y su cuerpo se transformó en un instante en su verdadera forma. Levanté el rifle y le disparé en el pecho. Chilló, un gemido inhumano que resonó en la noche oscura que nos rodeaba. Luego corrí por mi vida. Terminé saliendo de las fortificaciones, aunque el último centinela me disparó cuando pasé. Lo oí silbar cerca de mi cabeza, pero no reduje la velocidad. Sabía que si me quedaba aquí un minuto más, moriría. Los centinelas finlandeses terminaron viéndome y gritando órdenes. Dejé caer el arma y les dije que era un desertor. Rápidamente me arrestaron y me llevaron a un campo de prisioneros de guerra, donde pasé el resto de la guerra. Demonios, comparado con lo que había visto en Leningrado, el campo de prisioneros de guerra era básicamente unas vacaciones. Luego conocí a tu abuela y emigramos a los Estados Unidos. Pensé que había perdido esa abominación para siempre, hasta hace unos días. Escuché un sonido en el patio trasero y miré desde mi ventana. Y allí de pie, con una túnica negra, vi dos ojos dorados, girando con su propia luz interior.